Primero, la consideración preliminar es que la justicia es un poder cerrado hacia la ciudadanía, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos con los actos de gobierno del Poder Ejecutivo. Uno se entera de lo que el presidente está tratando en su plan de gobierno, que de hecho tiene que estar plasmado en el presupuesto, lo que el gobernador tiene planeado en materia de obra o en materia de cualquiera de sus ministerios, y también el Congreso de la Nación delibera, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también delibera, y esas deliberaciones, esas discusiones son públicas. La gente se entera de lo que está tratando. En cambio, con la justicia no pasa lo mismo. Existe, como dijo la miembro informante, mucho lenguaje técnico que la gente no conoce, los procesos son cerrados, muchos expedientes, mucha documentación que que todas las partes van interponiendo en el proceso, y esa información es desconocida a la gente y es muy difícil que un ciudadano común termine leyendo un fallo de un juez que tiene mucho argumento técnico y muchos términos jurídicos que son difíciles de comprender para un ciudadano común. Dicho esto, me parece que el proyecto, o estoy convencido que el proyecto va en dirección hacia una apertura en principio de la justicia y hacia una democratización de la justicia dirigida hacia la sociedad, o sea, hacia el mismo pueblo, que nunca delegó la facultad de juzgar, como sí delegó otras facultades, la facultad de deliberar o la facultad de los actos de gobierno. Dicho esto, quería hacer una aclaración en cuanto a qué es lo que estamos regulando, cuáles son los homicidios que están incluidos dentro del artículo 80, al cual nos referimos cuando hablamos de homicidios agravados. Esto más dirigido a la gente por ahí que nos está escuchando, que sepa qué es lo que va a incluir o cuáles son los delitos que se van a juzgar a través del juicio por jurado. Cuando hablamos de homicidio agravado, primero obviamente tiene que existir dolo, o sea, intención de cometer el homicidio, y circunstancias que se consideran como agravantes. Esas circunstancias son, por ejemplo, el ensañamiento. Ensañamiento hace referencia a cuando se provoca dolor o se utiliza algún procedimiento o algún veneno u otro procedimiento insidioso que busca ocultar la situación de daño. También cuando hay alevosía. Alevosía puede ser por dos formas. Una, o porque se actúa sobre seguro, es un requerimiento, una condición, que actuar sobre seguro significa minimizar los riesgos. Yo intento de tener el menor riesgo posible y extremar las ventajas en contra de la víctima. Y después también cuando las víctimas son vulnerables, niños, incapaces, indefensos, ancianos, en todos esos casos vamos a utilizar, si esta ley se aprueba, el juicio por jurado y no el juicio tradicional con los jueces técnicos. También está incluido el homicidio por precio, o sea, el sicariato que tanto se habla, como ocurre en Santa Fe, como ocurre en el norte de nuestra provincia. Después también el homicidio por placer, que no se refiere al placer de cometer el homicidio en sí, sino cuando una persona comete o está acusada de cometer un homicidio para mantener una situación que le genera placer. Por ejemplo, algún ocio que alguien se lo quiere impedir o consumir alguna sustancia o alguna forma de vida. Después, cuando existe el concurso premeditado de 2 o más personas para cometer el homicidio, básicamente cuando 3 personas cometen el homicidio. Cuando el homicidio es conexo o crímenes causa, es cuando el acusado actúa o comete ese homicidio para preparar, facilitar, para consumar o para ocultar el delito propio o de algún cercano, o asegurar esa impunidad. Hay una conexión ideológica, es otro de los delitos que también está incluido en el proyecto que estamos tratando. Después, cuando se mata por codicia, por odio racial, religioso y de género. Acá hago la inclusión de género porque esta es una reforma que se da en el Código Penal en el año 2012, que se incluye al femicidio como un agravante en el homicidio, obviamente con una pena mayor. También cuando se trata de homicidio por orientación sexual, identidad de género, o por alguna expresión vinculada a todas las anteriores. Y después también, por último, cuando se mata por un medio que pueda crear peligro común. Por ejemplo, genera un incendio
para matar a una persona, pero eso pone en riesgo a muchas otras personas, o utilizo un gas venenoso o cualquier otra circunstancia similar. Bueno, todas estas circunstancias son los homicidios agravados que están contemplados en el artículo 80, que van a ser incluidos ahora dentro del juicio por jurado. Después, bueno, en otro orden de ideas, es un tipo de enjuiciamiento en el cual ya ciudadanos comunes se encargarán de juzgar si la persona es culpable o no. En este caso ya no serían los jueces. Y está bueno en el sentido que los jueces siempre o mayormente hablamos de personas que pertenecen a la clase media o media alta y que tienen un cierto orden de idea o de valoración a la hora de juzgar, que es distinto a un conjunto de ciudadanos que tienen distintas formas de vida, que pertenecen a distintos grupos sociales, distintas ideas políticas, distintas trayectorias, distintos sueños y distintos ideales. Ahí se arma verdaderamente un debate en el cual no se exige a la persona más que ser salteño en este caso, saber leer y escribir, y bueno, no estar en ninguna de las cláusulas de exclusión que son pertenecer a los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial o las fuerzas públicas. O sea, en definitiva, cualquier ciudadano. Si uno analiza la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, obviamente hablamos de una situación en la cual es un gran atino del gobernador haber mandado este proyecto, porque hablamos de una mayor legitimidad en las decisiones judiciales y en un aumento, que ya les voy a contar algo de las estadísticas, en un aumento en la confianza de la justicia en términos generales. Si analizamos la ventaja del juicio por jurado, primero incrementa la participación de la ciudadanía en la justicia. Tenemos esta calidad accidental del jurado. ¿Qué significa? El jurado tiene su propia vida, se dedica, tiene su propia actividad, ya sea, no sé, carnicero, que sea empleado dependiente, que sea desempleado inclusive. Una vez que termina con su función de juzgado, vuelve a su vida normal. Entonces existen menores posibilidades de presiones que las que se puede ejercer con un juez que vive de administrar la justicia en el día a día. O sea que hay mayor libertad al momento de decidir. En cuanto a la prueba, hay mayores exigencias en función de la calidad de prueba, en la etapa intermedia, que es fundamental. La prueba debe ser relevante, ser confiable y haber sido obtenido por medios legales. También trae un sentido innato de la justicia. Y también algo que decía la miembro informante, que obliga a los abogados y a todos los actores del sistema judicial a utilizar un lenguaje claro en el juicio por jurados y no el lenguaje técnico al cual estamos acostumbrados en los juicios técnicos. Agiliza la justicia, transparenta el sistema y obviamente va a aportar a esta crisis de legitimidad que vive actualmente toda la política, pero que no es ajeno el Poder Judicial en cuanto a este aporte de democratizarlo. En cuanto a la desconfianza, estuve leyendo varios documentos de juristas argentinos. Les pido autorización para leer solamente un resumen de dos trabajos de juristas que los nombro, Mario Alberto Juliano y el doctor Nicolás Omar Vargas. En cuanto a los argumentos por el juicio, en contra del juicio por jurado, que son básicamente, algunos hablan de la falta de pericia o de conocimiento de los que puedan ser jurados, de que pueden tener mano más dura, o sea, ser más punitivos o condenatorios, que los jurados pueden ser influenciables por los medios de comunicación, como si no podrían ser influenciados los jueces. Y después también el tema de los costos. Todo esto está analizado porque esto ya se implementa en 13 provincias y en el mundo entero, así que no estamos inventando un sistema nuevo. En cuanto a los argumentos en contra del juicio por jurado, cuando analizamos la falta de conocimiento, que es un argumento repetitivo que se utiliza mucho y que básicamente habla de, si yo desconfío en el jurado, desconfío en todo el pueblo de Salta, porque es el mismo pueblo que elige al gobernador, que elige a los intendentes, que elige a los diputados, no elige a nosotros, elige a los senadores y concejales. O sea que si yo desconfío de la pericia del jurado que se elige del pueblo en forma aleatoria, estoy desconfiando en forma transitiva del mismo pueblo.
en sentido de que dice que la ciudadanía carece de los conocimientos técnicos necesarios para discernir sobre ciertas complejidades que presenta el mundo del derecho, como ser la inimputabilidad, la causa de justificación, los distintos grados de participación, y se ha reservado a la abogacía una forma de colonizar, por decirlo de algún modo, al Poder Judicial y una exclusividad en su administración. Y acá es donde cito a uno de los autores, dice: ¿quién dijo que los abogados somos más aptos para discernir sobre la existencia o inexistencia de un hecho? Se supone, solamente se supone, que los abogados somos peritos en leyes, que tenemos conocimiento sobre el contenido de las leyes y alguna forma de interpretarlas, pero de ahí no podemos ser más aptos para decir si una persona, si A asesinó a B, que un ciudadano común. Hay una diferencia abismal. O sea, básicamente es subestimar a los salteños, a los jurados. Después, que los jurados son influenciables también. Este razonamiento resume el elitismo y la discriminación que es opuesto a una sociedad republicana en donde somos todos iguales. En cuanto al costo, hay estudios que muestran ya los costos, por ejemplo, de la implementación en Necochea, con costos menores a $1.000, también en Buenos Aires, e incrementó significativamente los niveles de confianza de la sociedad en la justicia, pero casi duplicando los niveles de confianza de la gente. Yo creo que la crisis de legitimidad, y yo se lo decía ese día que tuvimos la reunión acá a los miembros de la Corte, al procurador y también al defensor, que hacen falta estadísticas. Y que la crisis de legitimidad se soluciona con esto, con aporte de mayor participación de la ciudadanía en los procesos judiciales. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, cuando se empezó a implementar, quienes tenían una opinión buena de la justicia pasaron del 48 al 65, quienes tenían una imagen muy buena del 14 al 17, una vez que fueron jurados, y quienes tenían una imagen mala pasaron del 12 al 0, y quienes tenían una imagen regular del 25 al 17. O sea que hay un claro aumento de la confianza en la justicia, y recordemos, como dije al inicio, que la justicia es una facultad que no ha sido delegada por el pueblo y por lo tanto debe ser administrada. Para terminar, después me reservo el derecho a responder algún tema puntual. El juicio por jurado obviamente no implica que nos encontremos frente a un sistema perfecto e infalible. Siempre, como cualquier actividad humana, puede haber errores, omisiones, corrupción, pueden haber presiones, todo lo que todos podemos pensar. Pero los defectos y errores que se cometen en los tribunales técnicos son mucho mayores, y esto es a prueba y está mundialmente comprobado. Así que, por todo lo dicho, apuesto este proyecto que va a la democratización de la justicia, y celebro la decisión del gobernador de que hoy lo estemos tratando. Muchas gracias.